Hola, buenos días para todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar de Basiscom. Hoy vamos a revisar los principales ajustes que deben realizar en el sistema para dar cumplimiento a la reducción de la jornada laboral y el impacto en la liquidación de la nómina. Durante la sesión veremos la configuración de conceptos, variables y funciones de nómina, los ajustes relacionados con los recargos dominicales y algunos aspectos importantes que deben tener en cuenta para una correcta parametrización. Al finalizar tendremos un espacio para resolver las dudas y las preguntas que tengan. Entonces, no siendo más, comencemos, Nicolás. Buenos días para todos. Inicialmente me presento. Mi nombre es Nicolás Manzano, consultor de servicios del área de soporte de Basiscom. Y en esta mañana los voy a estar acompañando con las parametrizaciones que tenemos que realizar a nivel del sistema para los cambios normativos que mencionaba mi compañero Johnny. ¿Vale? Entonces voy a compartir pantalla. Permítame un segundo. Listo. Bueno, en relación al webinar del día de hoy, va a ser un webinar muy corto realmente. No vamos tampoco a abordar dentro del sistema como tal. El objetivo del webinar tiene como principal característica el tema de la reducción de la jornada laboral. Recordemos que esto es un cambio que se ha venido adoptando de forma gradual y progresiva en las diferentes empresas y a su vez el recargo diurno dominical para que lo tengamos presente. Y pues al final vamos a tener un espacio para las dudas o inquietudes que surjan del proceso. Entonces, como primer aspecto, tenemos que la reducción de la jornada laboral para el año 2026 viene soportada por la Ley 2101 del 2021, la cual modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para precisamente reducir de forma gradual y no de forma abrupta, por decirlo así, la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas, que era la jornada que teníamos en el año 2021, a 42 horas, que es la implementación final que vamos a tener a partir del 15 de julio de este año. Aspectos a tener en cuenta sobre esta reforma laboral, que es de todo conocimiento de las empresas que trabajan con Oasiscom. No disminuye el salario de los empleados, tampoco tiene afectación sobre las prestaciones sociales, ni disminuye el valor de la hora de trabajo. Por el contrario, este valor y el valor de la hora ordinaria aumenta un poco, teniendo en cuenta que ya no se va a liquidar sobre las 220 horas mensuales que teníamos para el año 2025 y parte del 2026, sino que vamos a quedar con 210 horas mensuales. ¿Qué ajustes tenemos que hacer los proveedores tecnológicos y principalmente las áreas de recursos humanos o de nómina de nuestros clientes? Ajustar la jornada ordinaria semanal a 42 horas, recalcular correctamente el valor de estas horas extras o recargos y garantizar que la reducción de la jornada no afecte el salario de nuestros colaboradores. Es como el aspecto principal. No se puede pues como tal realizar ninguna afectación a nivel de salario que tenga como propósito, como objetivo, el tema de la reducción de la jornada laboral, para que lo tengamos presente. Entonces, ¿qué tenemos que realizar a nivel de Oasis? Aquí, para que lo tengamos presente, es como la parte más importante que vamos a validar. Nuestra base de clientes puede tener una parametrización de tipo A o de tipo B. ¿Cómo vamos a identificar si tenemos tipo A o tipo B? Por el aplicativo que les voy a mencionar. Entonces, si tenemos parametrización tipo A, vamos a ingresar al aplicativo NBCO, conceptos de nómina. En este aplicativo, a su derecha con la barra de desplazamiento, van a encontrar un campo que se llama fórmula. En ese campo que se llama fórmula, vamos a digitar el acrónimo FHM, función horas mes, y vamos a ejecutar pues la consulta normal del aplicativo. Si el sistema nos arroja información, es decir, nos muestra una serie de registros, quiere decir que tenemos parametrización de tipo A. Si por el contrario, al ejecutar la consulta, al darle enter pues a la grilla del NBCO, no nos arroja ningún dato, ningún registro, esperamos a la parametrización tipo B. ¿Listo?
Continuando y cerrando el tema de la parametrización tipo A. Listo, entonces tenemos nuestra función horas mes, FHM. El siguiente paso que vamos a realizar es entrar al aplicativo NBFU. En el aplicativo NBFU vamos a consultar en el primer campo que vemos, que se llama Function ID o ID de función, vamos a colocar este FHM. Simplemente en este aplicativo simplemente vamos a realizar es una consulta de si tenemos disponible la función. No tenemos que realizar ninguna modificación, ¿vale? Lo mismo en el aplicativo que les mencioné anteriormente. En el NBCO no deben realizar ninguna modificación, simplemente consultar. Y el tercer paso para la parametrización tipo A, que es como la parametrización obligatoria que tenemos que realizar para el tema de la reducción de la jornada, es entrar al aplicativo WVAR, WVAR, es el aplicativo de variables. En el primer campo de este aplicativo vamos a buscar la palabra, o bueno, el acrónimo, la función, la variable monthly intensity. Básicamente le estamos diciendo al sistema la intensidad mensual que va a empezar a adoptar el sistema de nómina, o bueno, el módulo de nómina dentro de Oasiscom. En este aplicativo, en el WVAR, es en el único aplicativo, perdón, que van a tener que realizar modificaciones. En el NBCO ni en el NBFU no deben realizar ninguna modificación, solo en el WVAR. En este aplicativo WVAR vamos a modificar solo 3 campos para tenerlo presente. El primer campo es el campo de argument o argumento. En este campo de argumento vamos a colocar la intensidad mensual que empezó a regir a partir del 15 de julio. ¿Cuál es esta intensidad mensual? 210 horas mensuales. Entonces, en este momento, para las empresas que tienen parametrización de tipo A, el campo debe estar en 220. Entonces, la idea es que lo modifiquemos, lo pasemos a 210 y guardemos los cambios. Importante, cada vez que realicemos cualquier modificación sobre el WVAR, es importante que validemos y ejecutemos el botón de guardar. Si no, el sistema va a retornar la información que tenía anteriormente y pues no van a observar ningún cambio a nivel de la generación de la nómina. Listo. Entonces, el campo argument va a tomar la nueva jornada laboral. Por el contrario, el campo abbreviation o abreviatura, dependiendo pues el idioma en que tengan el sistema, va a tomar la jornada anterior, es decir, la que estaba hasta el 14 de julio del 2026. En este caso, pues como estamos haciendo los ajustes de forma gradual, va a quedar en 220. Actualmente los clientes que tienen parametrización de tipo A la deben tener en 230. La idea es dejarla en 220. Y finalmente vamos a modificar el último campo, o bueno, el campo que vemos aquí en pantalla, que se llama surprimary o fuente primaria. Ese campo le indica al sistema a partir de qué fecha va a empezar a regir la jornada de las 210 horas mensuales. Entonces, en este caso, por la normativa y lo que nos indica el cronograma de la ley 2101, es a partir del 15 de julio del 2026. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder a nivel de nuestras novedades de horas extras y de recargos? Si el sistema identifica que la novedad de hora extra o recargo fue generada o ejecutada por el colaborador antes del 15 de julio, va a tomar 220 horas para el cálculo del valor a pagarle al empleado. Pero si identifica que la fecha es del 15 o superior al 15 de julio, va a tomar las 210 horas y estaríamos cumpliendo con el correcto cálculo de la nómina. ¿Cuál es la recomendación? Aquí finaliza como tal la parametrización. O sea, no, los clientes que tengan parametrización de tipo A no van a tener que realizar ninguna otra adecuación. ¿Sí? O sea, solo modificar estos 3 campos del WVAR. Después de modificar los campos, viene una fase de pruebas. Entonces, la idea es que realicen pruebas y validen que los cálculos en el detalle del NNOM sean correctos.
¿qué les podemos pues como sugerir? Que generen novedades en el NNOP de prueba, después las anulan. Todos los analistas de nómina, los usuarios del módulo de nómina, tienen en la parte superior del NNOP los botones de proceso, procesar, anular o reversar. La idea es que generen documentos de prueba con las diferentes tipos de horas extras, nocturnas, recargos, etcétera, y validen que los cálculos en el detalle del NNOM sean correctos. Si son correctos, anulan las novedades y ya pueden empezar con su carga de novedades del personal, que pues que sí son novedades reales. Ahora, con esto finalizamos la parametrización de tipo A. Pasamos a la parametrización de tipo B. ¿Quiénes tienen la parametrización de tipo B? Los usuarios los usuarios o los clientes que en el aplicativo NBCO, al consultar el concepto o el acrónimo FHM, no les arrojó ningún resultado. Entonces, ¿cómo deben realizar la adecuación estos clientes? Entonces, vamos a ir también al NBCO y ya no vamos a consultar por la función FHM, sino vamos a consultar por el número 220 en el campo fórmula, en el mismo campo. Y en este campo, cuando consulten el número 220 y ejecuten la consulta, en esa misma consulta les van a aparecer todos los conceptos suplementarios, las horas extras nocturnas, diurnas, festivas, recargos, etcétera. ¿Qué es lo que deben realizar? Modificar precisamente ese número. Entonces, como ven en pantalla, ese campo lo que hace, por decirlo así, para tener un poco más de contexto, es que toma el salario del empleado, lo divide entre la cantidad de horas mensuales y lo multiplica por la tarifa que tenemos establecida a nivel general en Colombia, de acuerdo al tipo de concepto que estamos manejando. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que cambiar? Esa división. Esa división por 220 ya no la vamos a manejar por 220, sino la vamos a manejar por 210 horas. Aquí en pantalla pues les anexé como tal el antes y el después de cómo deben quedar esos conceptos. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y básicamente las personas que tengan, o bueno, nuestros clientes que tengan parametrización de tipo B y que tengan este tema de las 220 horas actualmente y modifiquen, es la única modificación y actualización que deben realizar. No deben ingresar a ningún otro aplicativo, no es necesario. Simplemente modifican a nivel del NBCO esta intensidad horaria. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es una recomendación que les tenemos a los clientes que tienen parametrización de tipo B. ¿Qué pasa con la parametrización de tipo B? Como pudieron ver, la parametrización de tipo B nunca contempla una fecha, a diferencia de la tipo A, que sí le indica al sistema a partir de qué día empieza a regir esta nueva jornada o esta nueva intensidad horaria. Entonces, como en la parametrización de tipo B no tenemos pues como esta funcionalidad, lo que debemos realizar es, o bueno, debemos tener presente, son dos caminos, o sea, que pueden optar para liquidar específicamente la nómina de julio del 2026. Tener presente que esto solo aplica para julio. A partir de agosto, como ya viene toda la jornada completa con 210 horas, simplemente desde que la parametrización en el NBCO esté correctamente diligenciada, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero para la nómina de julio tenemos dos opciones. Pueden pagar la nómina en base a 220 horas y generar una novedad por retroactivo salarial en el mes siguiente. Pero pues todo esto, las dos opciones tienen que hacer cálculos manuales las áreas de nómina. O la segunda opción que tienen es pagar la nómina en base a 210 horas, es decir, ya pagan con el ajuste realizado a partir del 1 de julio y generan una novedad de descuento en el mes siguiente. Pues principalmente y como sugerencia, lo ideal sería que realizaran la primera opción, que liquiden como está actualmente parametrizado el sistema, realicen los cálculos y el próximo mes realicen el retroactivo respectivo dentro de las novedades de nómina en el NNOP.
Eso como tal es la parametrización de tipo B y con esto finalizaríamos los dos escenarios que se pueden presentar en las empresas que trabajan con Oasiscom relacionado a la reducción de la jornada laboral. Ahora vamos a pasar a otro aspecto importante que se viene trabajando con la Ley 2466 del 2025, que empezó a regir a partir de julio del año pasado. En esta ley se contempló también el aumento gradual del recargo dominical festivo. Tenemos que tener presente que inició el año pasado desde el del 75%. La idea es volver a llegar al 100% a corte de julio del 2027. Como la intención es esa, lo importante es tener presente que el aumento es gradual. Entonces, a corte del año pasado, en julio, se dejó en el 80%, el recargo del 80%. Ahora, a partir del 1 de julio de este año, el recargo va a adoptar la tarifa del 90% y a partir del 1 de julio del año siguiente ya va a quedar al 100%. ¿Qué parametrización tenemos que hacer en Oasis? Debemos ingresar también al aplicativo NBCO, que para conocimiento de todos ustedes es como la columna vertebral del módulo de nómina. Entonces, es importante que en este aplicativo todo esté correctamente diligenciado para que la generación de la nómina sea exitosa. Entonces, ingresamos al aplicativo NBCO y en el campo de nombre concepto, o si ustedes conocen el acrónimo del concepto, vamos a buscarlo y en el campo fórmula vamos a hacer la adecuación. Vamos a pasar esa multiplicación que tenemos del 0.80 al 0.90 y guardamos los cambios en el botón de guardar del maestro del NBCO. Importante reiterarles, es importante que verifiquen que se hayan guardado los cambios. Si no, pues el sistema va a seguir tomando, en este caso, el 80%. Hay algunos otros conceptos que contemplan el tema del descanso, del descanso a nivel del recargo dominical. Entonces no está al 0.80, sino está al 1.80. Entonces lo pasamos al 1.90. Y esa es la parametrización como tal que tenemos que hacer a nivel de ese concepto. Otra cosa importante que debemos de tener muy presente es el tema con la nómina electrónica. Para el tema de la jornada laboral, no tenemos que realizar ninguna modificación a nivel de nómina electrónica. Ustedes van a seguir reportando como tal sus documentos de nómina sin ninguna modificación. Pero para el tema del recargo dominical sí tenemos que hacer una adecuación. Ahí mismo en el NBCO, si utilizamos la barra de desplazamiento y nos dirigimos un poco más hacia la derecha, vamos a encontrar un campo que se llama Tariff Fórmula. En ese campo actualmente está en 80, debemos pasarlo a 90. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que tiene la nómina electrónica que se presenta ante la DIAN es reportar la tarifa con la cual se está liquidando el concepto. Entonces, como este concepto ha ido aumentando de forma gradual, lo correcto es también ir modificando esta tarifa para evitar, pues como tal, errores con la DIAN. Y esto es como tal lo que deben realizar a nivel del recargo dominical. Con esto, pues finalizamos esta parte. Ya finalmente, pues vamos a pasar a la parte de las recomendaciones generales. Como les mencioné al inicio, va a ser un webinar muy corto. Realmente llevamos muy poco tiempo, pero las parametrizaciones son muy sencillas y pues no ameritan más explicación. ¿Qué recomendaciones generales les queremos pues impartir desde Oasiscom? Lo primero, garantizar la modificación y actualización de la jornada laboral y los recargos dominicales. Recordemos que todo este tema es normativo, no es de elección empresarial. Ya es de elección empresarial si modificamos los otros conceptos de horas extra, por ejemplo, a nivel de su porcentaje. Eso ya se toma como un beneficio al colaborador, más no es algo normativo. Lo normativo es la actualización de la jornada laboral mensual, pasarla de 2.20 a 2.10 y aumentar el recargo dominical del 80% al 90%. Eso es totalmente normativo, la idea es que lo realicen lo más pronto posible y evitemos como este tipo de inconvenientes a nivel empresarial.
Lo segundo que les queríamos comentar a nivel de este webinar es el nuevo festivo que tuvimos aprobado en Colombia también por ley. Para el caso del año 2026 fue el pasado lunes 13 de julio, sin embargo, pues quedó establecido como el 9 de julio, sin embargo, pues por las políticas o por decirlo así, estamentos que tiene esa ley, se pasa al lunes siguiente. ¿Cuál es la idea de mencionarles el tema del nuevo festivo? Que marquen este día a nivel del aplicativo BFES. Es el básico de festivos. Allí ustedes van a encontrar un campo que se llama Holiday o festivo y la idea es que quede marcado. ¿Por qué? Porque también le ayuda a identificar al sistema que este día fue festivo para el tema de las vacaciones, de los recargos cuando se trabaja en día festivo, de los clientes que tienen con nosotros también módulo asistencial en turnos. También es muy importante que el día esté marcado. Entonces, para los modelos que tienen, por ejemplo, nómina mensual, que aún no han pagado su nómina, importante marcar el día 13 en BFES. El tercer punto que les queremos pues mencionar es que el Día de la Familia deja de ser obligatorio y pasa a ser una decisión empresarial. Con la reducción de la jornada laboral que ha venido siendo progresiva, la ley 2101 en su momento cuando fue firmada, nos estableció que cuando terminara la implementación de ese descenso de las horas en forma gradual y se llegara a las 42 horas, las empresas ya iban a tomar la decisión de si seguían brindando como beneficio al colaborador el Día de la Familia, un día por semestre. Pues nosotros les comentamos de esta situación para que lo tengan presente. Ya es opcional, ya ustedes internamente le informan al colaborador si va a poder tomar este día o si ya por la reducción de la jornada ya no lo van a poder disfrutar. Y el cuarto punto es que a partir del 25 de diciembre del 2025, hace ya prácticamente más de 6 meses, la jornada nocturna empieza desde las 7 de la noche. Recordemos que antes de la ley 2466 teníamos que la jornada nocturna empezaba a las 9 de la noche. A partir del 25 de diciembre quedó desde las 7 de la noche para que lo tengan presente. Y la última recomendación general es la comunicación y actualización de los reglamentos internos de trabajo. Recordemos que, de acuerdo también a la reforma laboral, teníamos plazo hasta el 25 de junio de este año de realizar una reunión o una socialización entre los empleados del nuevo procedimiento disciplinario, de los nuevos horarios y de las actualizaciones que tenga el reglamento interno de trabajo de cada compañía. Es importante realizar este proceso porque pues fue una de las modificaciones que tuvo la reforma laboral y es de carácter obligatorio generar la socialización a todos nuestros colaboradores. Y pues ya con esto finalizaríamos como la explicación del webinar. Listo, Nicolás, muchas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas que tengan. En la parte superior van a encontrar un icono que dice chat o PIR. Ahí van a poder realizar sus preguntas. Fabio nos pregunta, ¿pero se puede calcular el primer Q con 220 horas y el segundo Q con 210 horas? Todo depende de la fecha de la novedad. O sea, si tenemos la disponibilidad de la parametrización de tipo A, las novedades que se hayan generado con fecha específica del 15 de julio pertenecen a la primera quincena, pero ya deben ir con las 210 horas mensuales. Entonces ahí tenemos que, cada área tiene que hacer una modificación, un cálculo manual, pero solo específicamente para ese día que corresponde a la primera quincena en el caso de nuestros clientes que tienen modelo quincenal.
Sí, claro, Dilmer, la presentación la van a compartir mis compañeros del área de mercadeo, y a su vez también les llegará el link de la grabación de la sesión. Si la nómina es mensual, ¿sobre cuántas horas se calcula? Ok, si la nómina es mensual, aplica lo mismo. Todas las novedades que empiecen o que tengan efecto a partir del 15 de julio se deben calcular con las 210 horas mensuales. Todas las novedades, horas extras o recargos que se hayan generado antes del 15 de julio sobre las 220 horas. Por eso es importante que validemos la parametrización que tenemos. Si tenemos parametrización de tipo A, solo tenemos que hacer ajustes sobre las novedades del 15 de julio. Pero si tenemos parametrización de tipo B, tenemos que hacer prácticamente que un cálculo manual de las novedades de todo el mes para asegurar que estemos pagando con la jornada correcta. Por eso es importante también lo que les mencionaba de realizar pruebas. A su disposición en el perdón, tienen la opción de generar diferentes documentos y anularlos. Entonces, la idea es que generen las novedades, las procesen y generen la nómina en el NGEN. Y en el NNOM, en el detalle del NNOM, van a validar que el cálculo sea correcto. Y si no, ir realizando las modificaciones que consideren pertinentes. También lo que les mencionaba y es un dato a tener muy, muy presente, esto solo se va a presentar en el mes de julio. No vamos a tener estos inconvenientes en agosto ni en el resto de los meses. ¿Por qué? Porque ya a partir del mes de agosto, ya todas las novedades a partir del 1 de agosto se van a liquidar sobre las 210 horas mensuales. ¿Estos ajustes se ven reflejados en los datos para generar la planilla de pago de seguridad social? Sí, señora, es correcto. Desde que el concepto esté incluido dentro de los acumulados a nivel de la planilla de seguridad social y los aportes, el valor que sea liquidado y que el valor que sea procesado como tal en el detalle de la nómina es el que va a tomar la planilla de aportes. Ahí no tenemos ninguna modificación. Volverlo a reiterar, los conceptos que no debemos tocar, no debemos modificar a raíz de esto son los de aportes ni de prestaciones. Solo vamos a modificar horas extras y recargos. El resto ya el sistema se encarga de realizar el cálculo en base a lo que se liquide en las horas extras y recargos. Nicolás nos pregunta Wilson, la empresa tiene configuración tipo B y se pagan las horas extras quincena vencida. En este caso, para la nómina de la segunda quincena de julio, se pagarán las horas del 1 al 15 de julio, las cuales van sobre 220. Este ajuste a 210 se puede realizar para la primera quincena de agosto. Sí, es correcto. Entonces, en ese caso, lo que podrían hacer es, como están pagando las novedades mes vencido, lo que pueden hacer es dejar la parametrización como está, pagar las novedades, pagar la nómina en base a las 220 horas y una vez paguen las novedades del mes vencido, realizan la parametrización de tipo B en el NBCO y ya podrían pagar correctamente las novedades de julio en agosto, en la primera quincena de agosto. Ahí no tendríamos tanto inconveniente. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Esperamos que la información compartida pues les haya sido de utilidad para realizar los ajustes relacionados con la reducción de la jornada laboral. También recordarles que si requieren acompañamiento adicional o tienen alguna consulta sobre la parametrización en Oasiscom, nuestro equipo de soporte está disponible para atenderlos. Eh, también recordarles que la presentación y la grabación se les va a compartir a los correos con los cuales se registraron. Y nada, agradecerles la participación y los esperamos en los próximos webinars. Que tengan un excelente día.
Hasta luego.